Buen día. Entonces, en el avance de esta semana del ProLocal, lo que se ha realizado ha sido indagar un poco más y extender la investigación del bambú que se presentó eh, la última vez. Entonces, ya todo esto lo vimos, pero para hacer un pequeño resumen, este set habla, ¿verdad?, de datos específicos y criterios específicos del bambú mundiales. Y entonces luego se enfoca un poquito más en el desarrollo que ha tenido la cultura del bambú en la República Dominicana a través del tiempo, iniciando con un mapa a mano derecha con todas las ubicaciones y o viveros que se encuentran actualmente activos en bambú en la República Dominicana, que es, bueno, prácticamente todo el área del centro y sur, eh, y bueno, el área de Samaná. Ya esto lo habíamos visto. Entonces también se ha desarrollado un esquema histórico del bambú en la República Dominicana, en donde, bueno, se destacan diferentes puntos importantes y relevantes en la historia del bambú. Eh, y bueno, se hace un esquema desde los siglos 18 y 19 hasta la actualidad. Bueno, hasta finales del 2021 con el gran evento y celebración del primer seminario internacional del bambú en la República Dominicana. Bien, entonces se empiezan a desglosar algunos criterios y puntos, ventajas, ¿verdad?, del bambú, y por qué es importante la utilización del mismo bueno, en cualquier parte del mundo, pero también específicamente en la República Dominicana. Y a mano derecha entonces vemos una de las plantaciones anteriormente señaladas en el mapa. Esta se encuentra en la Siberia de Constanza y es una plantación de Philostachys machinoides de Cobb Bambú y el Ministerio de Medio Ambiente. Cobb Bambú es una de las principales, uno de los principales suplidores de bambú ubicados en Bonao, y tienen mucho tiempo trabajando también con la fabricación de mobiliario, de artesanías y de algunos elementos constructivos también. Entonces, también indagamos un poco sobre el uso del bambú en la República Dominicana y el desaprovechamiento que se está teniendo con este material tan vital y que puede representar tanto para un futuro sostenible próximo, ¿verdad? Entonces, a mano derecha vemos una de las representaciones más importantes de construcción con bambú que se han hecho en la República Dominicana por parte del arquitecto Emilio Olivo, que es el mariposario, que se encuentra actualmente en el Jardín Botánico Nacional en Santo Domingo. Entonces, cabe resaltar algunas investigaciones vigentes que están ocurriendo actualmente y que pueden impulsar bastante una vez culminadas esta cultura del bambú. Estas investigaciones están siendo realizadas por la UNFU y tratan de la evaluación del comportamiento de diferentes especies plantadas en diferentes zonas, ¿verdad?, del país, y también intentar multiplicar, propagar una especie en específico que se llama Dendrocalamus asper o bambú gigante, y ver cómo esto se puede fomentar de manera comercial. Aquí están las ocho especies que se han plantado para la investigación. Y entonces, lo que se ha agregado esta semana ha sido entender, ¿verdad?, los usos potenciales que puede tener esta maravillosa planta del bambú. Entonces, se ha realizado un esquema a mano izquierda en donde podemos ver una vara, ¿verdad?, de bambú como si estuviera saliendo desde la raíz, desde el rizoma, perdón, que es la parte que se encuentra bajo tierra, ¿verdad? Entonces, se empieza a desglosar un esquema con los diferentes usos, dependiendo de la parte que se vaya a utilizar del bambú, porque no todas las partes dan los mismos resultados. Hay algunas partes que son más fuertes que otras más blandas, algunas que pueden servir para algunos productos específicos. Entonces, bueno, en la parte del rizoma, que es todo esto que está aquí con el número 1, la mayor parte de productos que se realizan son artesanías.
Esto es un esquema general, no un enfoque específico en República Dominicana, sino para qué podrían servir estas diferentes partes, ¿verdad? De esta vara. Entonces, como número 2 tenemos las hojas caulinares, que son unas hojas que se adhieren al bambú cuando están jóvenes, como de protección. Estas hojas, luego ya que el bambú está maduro, se le caen solas y por eso también se permite que se pueda identificar cuando el bambú ya ha llegado a su etapa de cosecha. Entonces, con estas hojas caulinares se pueden realizar también artesanías, se pueden utilizar para forros y para empaques. El número 3, que son los brotes. Los brotes son como si cuando los bambús están bebés, cuando están saliendo de la tierra. Estos brotes mayormente se utilizan de forma alimenticia, especialmente en Asia. Se hace mucha sopa de brote de bambú, de algunas especies específicas, claro, como son el mozo bambú u otras. Entonces, el número 4, que es que es el tallo base y, o sea, lo más bajo, ¿verdad? Que se puede encontrar, que ya está fuera de la tierra. Con este también se pueden realizar artesanías y se estila muchísimo hacer carbón vegetal y activado con esta parte de la planta. En el número 5, entonces tenemos el tallo medio base, que ya aquí sí se empieza a utilizar para otros productos, ya un poquito más para la construcción y eh, producción de productos de venta masiva, por ejemplo, pisos, losa, o sea, vigas, perdón, paneles laminados y todos estos productos que nosotros vemos que son de bambú, pero que tienen que pasar por un proceso de procesamiento, vaya la redundancia, o sea, tienen que pasar por un proceso de fabricación o por una fábrica, por un tipo específico de maquinaria para poder llegar a este resultado, porque como originalmente conocemos el bambú es como una vara redonda, entonces, para poder lograr un piso o una pieza para un revestimiento en pared o lo que sea, obviamente tiene que pasar por un proceso diferente. Eh, entonces, en la parte número 6, que es el tallo medio centro, también artesanías, esteras, cortinas, utensilios. En la parte número 7, que es el tallo medio alto, palillos, brochetas, andamios, puntales agrícolas. Aquí ya esta parte del bambú eh, ya es una parte menos fuerte que la base, ¿verdad? Entonces los productos que se realizan eh, tienen que tener, bueno, esa característica de que no se puedan usar estructuralmente como una viga o como una columna o algo así. Entonces el número 8, que son las ramas, sirven mucho para hacer escobas, sorbetes, textiles, y el número 9, que son las hojas, sirven mucho para forraje, medicina, bebidas, jabones y pigmentos. Entonces, en la parte derecha hay como un desglose general, ¿verdad? De algunos productos comunes que encontramos en bambú, como son paletas, cualquier producto de aseo, cepillos de dientes, cubertería, hasta forros de celular, platos, y bueno, ya otros elementos como son cortinas, estantes, mobiliario general. Y aquí entonces vemos el brote, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, que se utiliza mucho para alimentación, y aquí el carbón activado, en donde el bambú tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? Específico para poder llegar al carbón, pero ya en muchas partes se está empezando a sustituir el carbón tradicional de barbecue o de otra por este tipo de carbón que quema mucho más, y entonces es mucho más orgánico, obviamente, y saludable para el medio ambiente. Entonces, indagando un poco sobre la parte de Atmanux y la fabricación robótica y todo eso que tenemos en ArtLabs, se ha encontrado un tipo de filamento de bambú específico
En este caso, bueno, esta se llama fibrolón y es una fibra natural. Bueno, en general, todas las fibras naturales, ya sea de bambú, ya sea de madera, siempre tienen un componente con una textura superficial, pero con un aspecto natural. Y eso le da a la impresión que se al producto que sea que vayamos a imprimir un look bien orgánico, único y que realmente le da mucha identidad. Entonces, en este caso, este filamento específico de bambú se puede utilizar para productos decorativos y también ellas contienen componentes de bioplástico, biobasado y biodegradable. Esto permite que obviamente cada uno puedan tener su proceso de biodegradación completo. O sea que esto ayuda muchísimo al medio ambiente. Y cabe destacar que se nota, ¿verdad? También y resalta mucho cualquier elemento que esté impreso con este filamento porque la textura es diferente, el olor es diferente, le da un look bien orgánico, ¿verdad? A la impresión. Y entonces facilita mucho este filamento el control de la impresora y simplifica la regulación de este proceso de impresión. Entonces, algunos datos técnicos, el contenido de carbono biobasado es de 75%, las fibras naturales que utiliza son producidas de forma sostenible en Europa y el índice de fluidez es de 4.5 gramos por minuto, por 10 minutos. Aquí algunas imágenes, ¿verdad?, de cómo se ven estos filamentos con fibra de bambú. Y para finalizar, les cuento la experiencia en el taller de construcción en Guada, realizado en Anapoima, Colombia. Bueno, lo primero es que este es un taller que se realiza con una empresa muy reconocida de construcción con bambú llamada Arquitectura Mixta, que hace trabajos en Latinoamérica y se encuentra ubicada en México. Entonces, este curso se basó en entender las propiedades físicas del material para poder utilizarlo en la construcción y se aprenden diferentes técnicas constructivas para poder estabilizar la estructura en general. Se aprendieron, se trabajó, perdón, en una cubierta orgánica fractal con latas de guadua tejidas. Las latas son como una unidad, ¿verdad?, de la vara de bambú corta, fina, que es con lo que se teje todo el techo. Y se dice teje porque es literalmente un tejido que se va haciendo con las manos y el mismo bambú te va diciendo por dónde va, porque ya el bambú empieza a torsionarse, a tensarse y así. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Para los soportes principales se utilizan 3 columnas de torres hiperbólicas con varas de bambú de 3 metros de altura y estas cuentan en la parte superior con unos anillos que también se realizan con latas de bambú, que ha sido el mismo material utilizado para la cubierta. Todo esto en guadua, que es una especie de bambú muy utilizada en Latinoamérica para construcción y una de las más fuertes y estables para esto. Especialmente aquí en Colombia, que es una especie autóctona de aquí. También entonces, inicialmente se decidió hacer una estructura orgánica porque eso también maximiza las propiedades del material, de que vale utilizar bambú para una estructura completamente geométrica, si para eso tenemos otros tipos de materiales. Entonces lo que se busca es poder aprovechar la flexibilidad que tiene el bambú, su espontaneidad, su fuerza, y realmente fue una experiencia muy interesante y enriquecedora. Entonces aquí vemos algunas fotos del proceso. Inicialmente se cortan las latas, ¿verdad? O sea, que salen de la misma vara del bambú. Por ejemplo, de un bambú pueden salir 6 latas, pueden salir 8 latas, dependiendo el uso que se quiera usar, ¿verdad? Entonces, se inició tejiendo la cubierta.
Entonces se dividieron por equipos y un equipo estaba tejiendo la cubierta, otro equipo armando los anillos, otro equipo armando las torres, y así se iba rotando para que todo el mundo pudiera enriquecerse de todos los procesos que estaban pasando al mismo tiempo. Entonces ya luego empieza a tomar forma, ¿verdad?, el tejido de la cubierta y empezamos a comprobar esa estabilidad de esa cubierta y se coloca, ¿verdad?, unas varas de bambú en todo el perímetro y al centro de la cubierta para poder generar una polea que pudiera ayudarnos a levantar esa cubierta, que nosotros lo hicimos manualmente. Y entonces ya entonces se ve cómo este tejido va cogiendo forma y cómo el espacio se va generando y cómo se ve esa, esa arquitectura orgánica dentro de la misma cubierta. Entonces aquí vemos la colocación de los anillos que anteriormente, bueno, que aquí se ven. Ahora mismo, ¿verdad? No, en la foto no se percibe por qué los anillos están colocados. Lo que pasa es que este taller duró 4 días y realmente este fue el avance, pero la estructura culmina con unos arriostres que se colocan desde las torres hasta los anillos para reforzar esa estabilidad. Entonces se colocan como unos arriostres cada cierto punto en todo el alrededor de las columnas. Y para eso son los anillos. Pero es increíble ver cómo este súper anillo se torce, o sea, tiene esa flexibilidad, cómo se adapta a las curvas que tiene la cubierta. Y bueno, aquí ya entonces el resultado y el taller culminado y ver la satisfacción, ¿verdad?, de todo ese esfuerzo durante estos 4 días tan intenso. Así que esto ha sido todo por esta semana. Les dejo con esta frase: queremos que las personas sientan que hay esperanza, posibilidad y magia en el mundo. Y bueno, el bambú puede ayudarnos a alcanzar esta meta y tenemos que empezar a trabajar en ello. Gracias.